¿Se acuerdan de Mónica Sorín? Bueno, ella una de las preguntas que se hacía era esta, ¿no? Sobre el aprendizaje. ¿Cuándo empezamos a aprender? ¿Cuándo dejamos de aprender? ¿Aprendemos toda la vida? ¿Mm? Y coincide con lo que Claudio Gletzer y Adriana Maldonado se van a preguntar en el comienzo de este capítulo. Así que es muy bueno hacer esta conexión y encaminarse a partir de nuevamente de estas preguntas. Bien, de esta manera vamos a empezar a caracterizar lo que vamos a entender o lo que empezamos a entender como aprendizaje. Eh, Necesariamente lo vamos a caracterizar como una actividad individual, es decir, el proceso de aprender se da en cada uno de los individuos, de los sujetos, ¿bien? Pero, como ya hemos visto en los temas abordados en la unidad 1, se desarrolla en un contexto cultural y social. ¿M? Y son mutuamente condicionantes, ¿no? Es decir, no se da uno sin otro. Bien. A su vez, es el resultado de procesos, en esta dimensión individual, de procesos cognitivos que cada sujeto, que cada individuo lleva a cabo. Esos procesos mediante los cuales se van a asimilar, es decir, se incorporan ciertas informaciones, ya sean hechos, conceptos, procedimientos, valores, etcétera, a través de los cuales vamos a construir nuevas representaciones mentales significativas, es decir, que tienen un sentido, un significado para ese sujeto que lo procesa, que lo construye, y funcionales, es decir, acá se da la dimensión del conocimiento, es decir, que luego podemos aplicar a otras situaciones, en otros contextos diferentes, esos mismos aprendizajes. En la medida que se dan de este modo es que los consideramos realmente aprendizajes significativos y funcionales. Vamos a ver si llegamos a ver teorías que tienen que ver justamente con el estudio del aprendizaje significativo como tal. Entonces, bueno, es un momento donde nos preguntamos si simplemente o ya podemos desmitificar que el aprendizaje no es solo memorizar. ¿Qué implica entonces? Es necesario utilizar otras operaciones cognitivas, además de la memoria, que tienen que ver con el conocimiento, con la comprensión, con la capacidad y posibilidad de aplicar esos conocimientos y esa información procesada, significada, almacenada, ¿no? Analizar, sintetizar, valorar. Y acá hemos señalado con un color diferente una frase muy relevante para el camino que emprendemos. El aprendizaje siempre genera un cambio morfológico y funcional a nivel cerebral, que es lo que vamos a empezar a estudiar de acá en más, ¿no? Lo vemos desde su dimensión social y desde el entendimiento de que el aprendizaje tiene esta relación con las experiencias, etcétera, etcétera. Bien, pero a nivel interno se producen cambios que ya vamos a empezar a abordar de a poco. Y estos cambios están en el nivel del sistema nervioso central y periférico, y vamos a tratar de ir entendiendo cómo es que es posible que acontezcan estos procesos y estos cambios internos. ¿Recuerdan cuando veíamos las relaciones que había entre aprendizaje, salud, inteligencia? Asociamos el aprendizaje, el desarrollo de la inteligencia, junto al mismo proceso social de desarrollo del sujeto humano, en relación a la adaptación, ¿bien? Y lo que esto significaba como idea integral de salud. Bien, en este sentido, los autores ahora nos presentan también un contexto y unas características del aprendizaje que nos llevan a pensar en lo mismo.
en tanto proceso afecta nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestro modo de ser, de una forma relativamente estable, consolidando así nuestra conducta. Acá siempre se habla de conducta porque bueno, es un ámbito quizás más que proviene de las ciencias más exactas, de la biología y demás. Es el resultado de nuestra experiencia. Entonces vemos que hay una relación directa entre experiencia, entre todo lo que es fruto de ese vínculo social del entorno, y aprendizaje, como un proceso gradual, que va a implicar modificarse con el mundo. Acá recordamos este condicionado y condicionante, ¿no? El sujeto construye, se modifica y modifica el mundo, se modifican mutuamente. Las experiencias no solo se van a almacenar, como ya dijimos antes, que no es solamente un proceso de guardar, de memorizar, sino que a su vez esas experiencias de aprendizaje cambian nuestro modo de percibir, pensar y planificar la realidad. Esto es en definitiva lo que venimos viendo con Zorin y Quiroga sobre las matrices de aprendizaje. Ese modo de ser, de entender, de percibir, de interpretar el mundo. Ese texto, ese contexto que se vuelve texto. La incorporación de información nueva es fundamental para enfrentar las demandas futuras de nuestro entorno. Evidentemente, las experiencias y la información que recibimos como sujetos sociales tienen que ver en cada momento histórico con las necesidades que ese mismo entorno y contexto presentan. Podríamos reflexionar, por ejemplo, cuáles son las informaciones y experiencias que incorporamos, por ejemplo, en un contexto de pandemia, que tienen que ver con demandas específicas y puntuales y necesidades sociales transmitidas en este momento y contexto actual. Bien, en cada momento de nuestras vidas tenemos experiencias nuevas que son también almacenadas en nuestra memoria y podremos utilizarlas en el futuro. Así, de este modo es que se da este proceso gradual que como aprendizaje también tiende a ser estable, porque justamente de eso se tratan las matrices, ¿no? Que son estructuras, también habíamos dicho con Quiroga, relativamente estables. Bien, bien, seguimos. Bien, el carácter dinámico y dialéctico del aprendizaje ya lo venimos viendo desde autores anteriores. En este sentido es que los autores que estamos viendo ahora nos vuelven a traer esta dimensión dinámica del aprendizaje y su cualidad de poder ser revisado y reajustado, ¿no? Estas son cualidades también que hemos visto cuando lo considerábamos desde la perspectiva de las matrices de aprendizaje. Podemos releer por ejemplo, a Ana Quiroga para eso. Es por eso que se dice que el aprendizaje es un proceso incompleto y espiralado. Bien, acá hay una comparación muy buena que siempre sirve a hacer entre humanos y monos, monos antropoides, esta rama de los simios más asociada a la evolución del humano. El humano, al ser bípedo, las mujeres tienen una pelvis relativamente pequeña en relación al tamaño de la cabeza y el desarrollo encefálico. Es por eso que el diseño fisiológico, evolutivo, de los bebés humanos es que la cabeza necesita ser relativamente pequeña y por ende los cerebros son o están en un estado de inmadurez en comparación, por ejemplo, al nivel de desarrollo encefálico y cerebral de los monos. Ahora nos preguntamos si esta característica es una ventaja o no. Y este cerebro inmaduro es muy ventajoso en relación a nuestro aprendizaje, ya que permite que desde una edad muy temprana, para el desarrollo, el fortalecimiento de las redes neuronales, la selección y la formación de nuevas conexiones
producto de las primeras experiencias, ¿no? Lo cual va a facilitar algo que después vamos a estudiar mucho, que es la plasticidad neuronal y por ende la capacidad de aprendizaje. Acá no lo dicen los autores, pero nosotros que hemos ya visto anteriormente a Mónica Sorín y a Ana Quiroga, sí podemos entender que además es ventajoso porque justamente esas experiencias tempranas que van a posibilitar este ejercicio para el fortalecimiento de estas redes neuronales se da justamente en el acto y en el lazo social que se establece entre el bebé y quien cumple la función materna, que lo hace esencialmente social y funda este carácter que va a imprimir el resto de sus experiencias en relación siempre a un otro y a los demás. Bien, ¿a qué se refieren los autores entonces con actividad nerviosa superior? No fue casual que en la clase anterior viéramos el sistema nervioso central y el periférico. ¿Por qué? Porque justamente ahora, enfocándonos específicamente en el acto, en la actividad de aprender, es que vamos a entender como actividad nerviosa superior justamente a esa forma de trabajo que se va a dar justamente en la corteza cerebral y en zonas vecinas. O sea, todo ese complejo fenómeno eléctrico neuronal que se da en esa zona asociado al aprendizaje se le va a llamar actividad nerviosa superior. Ahora a continuación vamos a ver en detalle un poco cuáles son las principales actividades nerviosas superiores que se dan en esta zona de la corteza. Bien, hace unas clases atrás estuvimos viendo los reflejos, ¿se acuerdan de Pavlov y de Skinner, ¿no? Los condicionamientos. Bien, esto ya lo vamos a tomar, por ejemplo, como una de las actividades nerviosas superiores más características. Son los reflejos condicionales. ¿Qué significa esto? Que el organismo va a responder de un modo singular y particular ante un estímulo determinado del medio, ¿no? Ya sea alimenticio, defensivo, sexual, etc. Por ejemplo, el perro asocia el sonido de una campana con la presencia del alimento. Ese tipo de condicionamiento clásico que vimos, que descubrió y analizó Pavlov, tiene su respuesta y tiene su posibilidad de desarrollarse justamente en el funcionamiento nervioso superior de estas zonas cerebrales. Esta es la primera que nos citan los autores. También vamos a recordar que al igual que había condicionamientos que eran excitatorios, había condicionamientos que eran inhibitorios, ya sean clásicos o sean ocasionales. Acá, por ejemplo, en el caso del perro que empieza a salivar cuando suena la campana, nos ponen acá los autores que, por ejemplo, si está salivando, pero aparece un estímulo nuevo, diferente, el reflejo condicionado de salivar se va a inhibir, o sea, va a dejar de salivar. Es cuando el perro se pone como atento. Por eso hemos puesto esa imagen alusiva. Pero recordemos siempre que siempre hay reflejos que activan y reflejos que inhiben. Bien, en tercer lugar, una actividad nerviosa superior muy importante que tenemos los animales y en un mayor nivel de desarrollo los humanos, que es la sistematización, ¿no?
¿Qué significa esto? Ya lo habíamos visto ya con las autoras, que el mundo representa un gran número de estímulos y que nos llegan, ¿no? Y hay una capacidad que también tiene su lugar de resolución interna en esta corteza y zonas vecinas, que es la de poder sistematizar ese sinnúmero de estímulos que nos llegan, ¿no? El cerebro llegan una cantidad inmensa de señales. Algunas se oponen, otras interactúan. Pero todo se va a concentrar ahí y se va a interrelacionar y se va a ordenar y sistematizar, siempre buscando un estadio de equilibrio. Esto del equilibrio lo vamos a ver también en unas clases más con Piaget. Entonces entendemos a la sistematización como una actividad muy importante también de estas actividades nerviosas superiores, mediante la cual podemos responder con simpleza ante situaciones complejas. Bien, el conjunto de reflejos condicionados en sucesión van a formar lo que se llama estereotipo. Estereotipo es una palabra que vamos a sentir nombrar muchas veces, no solamente en este sentido que es más fisiológico, mecánico, sino también en un sentido mucho más social, humano, o incluso ético. Pero bueno, acá estamos hablando de una respuesta más bien fisiológica, que tiene su raíz y su origen justamente en el sistema nervioso central. Entonces lo entendemos como respuestas eslabonadas frente a una serie de estímulos de diferente calidad y magnitud. Todas las circunstancias que llevan a la organización de las funciones superiores deben conducir siempre a la organización de estos estereotipos, o sea que son conductas que se repiten, son nuestros, podríamos decirle, nuestros actos mecánicos, nuestra forma automatizada de funcionar. Evidentemente cuando no es lo mismo, por ejemplo, el aprender a caminar que el después caminar mecánicamente cuando uno se dispone a ir de un lugar al otro. Evidentemente ahí entran en juego una sucesión de reflejos y de conductas que ya están estereotipadas, grabadas, mecanizadas, automatizadas. Bien, estas cuatro actividades son las conocidas como nerviosas superiores y forman una de los primeros componentes que hacen a la capacidad de aprendizaje de los humanos, del sujeto humano. Esto que parece complejo es muy simple y fíjense que así como dijimos que el aprendizaje se da gracias a 4 factores y el primero de ellos son las actividades nerviosas superiores, es que nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Y bueno, efectivamente los sujetos humanos podemos conocer entre estas condiciones que necesitamos para poder desarrollar aprendizaje, justamente hay una zona de nuestro sistema nervioso central que está dedicada justamente a garantizar el funcionamiento de unas actividades, que son estas que acabamos de mencionar, que son esenciales para después empezar a desarrollar otros aprendizajes. ¿Cuáles son? Esta capacidad de, mediante reflejos, activar o inhibir, de sistematizar u organizar los diferentes estímulos que llegan. Y por último, esta capacidad de grabar esta especie de funcionamiento mecánico. Si no, sería imposible poder avanzar en otra complejidad de aprendizajes. Esto es solamente uno de los factores. Recapitulamos. El primero de los factores que hacen posible la actividad del aprendizaje son las actividades nerviosas superiores. Reflejos condicionales, inhibición, sistematización y estereotipo dinámico. Bien, en segundo lugar, y de modo rápido pasaremos por los 3 restantes, son los dispositivos básicos del aprendizaje al cual le dedicaremos la clase. Y son justamente esas capacidades innatas
que son indispensables para que suceda, para que acontezca el aprendizaje. Incluyen la motivación, la memoria, la atención, la percepción sensorial y habituación, y son básicos para este funcionamiento y esta capacidad de poder aprender. No me voy a detener ahora para poder desarrollarlos después. Seguimos con los siguientes. Bien, el tercero de estos componentes indispensables para el aprendizaje son las funciones cerebrales superiores, que evidentemente ven que esto se organiza y se distingue un punto de otro. Unas son las actividades nerviosas superiores, otros son los dispositivos básicos del aprendizaje, otras son las funciones cerebrales superiores, que van a ser capacidades cerebrales que se organizan en tres: las gnosias o aprendizajes sensoperceptivos, las praxias, que son los aprendizajes motores, y en tercero y último lugar el lenguaje. Entonces tenemos aprendizajes sensoperceptivos, aprendizajes motores y lenguaje. Estos se van a adquirir a través del aprendizaje y van a ser exclusivos sí ya de los seres humanos, a diferencia del resto de los animales. La alteración justamente en estas funciones son las que se suelen llamar trastornos específicos del aprendizaje. Bien, después veremos cómo es que se dan y cuáles son los factores y elementos que influyen y hacen que se entiendan como capacidades cerebrales específicas, puntuales y diferenciadas del resto de estos factores que estamos nombrando. En cuarto y último lugar, equilibrio afectivo y emocional. Este es un requerimiento muy importante para que acontezca el aprendizaje. Como vimos en los textos anteriores, el factor social humano es inherente al desarrollo y por ende, por ejemplo, los dispositivos básicos de aprendizaje y el desarrollo en general e integral del sujeto van a estar ligados íntimamente a su lazo social, a la posibilidad de contención, como lo vimos ya también con Mónica Sorín. Y esto va a ser clave, no es un dato pintoresco, esto es científico. El equilibrio emocional y afectivo influyen y determinan las condiciones para el aprendizaje. Bien, la neuropsicología es una rama de las neurociencias. Y según esta, cuando un sujeto se encuentra con una situación problemática o nueva, ingresa a su cerebro esta nueva información gracias a circuitos neurales o neuronales y va a ir determinando de forma gradual, a la vez que creciente, una síntesis entre lo nuevo que ingresa y lo que ya existía como información almacenada, ¿no?, en la memoria. Hay como una actividad en el aprendizaje adulto de contraste permanente, ¿no? Esto es gracias a procesos de aprendizajes anteriores. Para que realmente la persona, el sujeto aprenda, por eso se van a tener que dar una serie de condiciones indispensables, a las cuales le llamamos dispositivos de aprendizaje. Son esas capacidades innatas, pero que son indispensables para el aprendizaje. Porque este ejemplo que pusimos recién de cuando ingresa algo por una situación problemática o novedosa y se produce esa actividad de contraste entre lo nuevo y lo ya sabido, sucede y acontece gracias a una serie de capacidades que son las que vamos a ver en la clase de hoy. Ellas son la sensopercepción, esas puertas de entrada de la información, la motivación, la habituación, la atención y la memoria.
Bien, para comprender la sensopercepción vamos a comenzar caracterizando brevemente la sensación. Y la vamos a entender como un proceso neurofisiológico que lo que nos va a permitir justamente es captar, recibir la información que proviene tanto del medio como de nuestro propio cuerpo a través de los llamados receptores. Estos receptores se hallan distribuidos en todo el organismo y en lugares específicos. Estos receptores se clasifican de dos maneras. Los externos son los que llamamos órganos de los sentidos que todos conocemos. Estos tienen por función justamente recibir la información llamada sensorial, o sea, la información visual, auditiva, gustativa u olfativa, o sensitiva en el caso del tacto, ¿no? El tacto, el dolor o la temperatura. Estos son los receptores externos con los que incorporamos esta información desde el exterior y que ingresa a nuestro cuerpo. Los receptores internos, en cambio, se hallan dentro, se hallan en nuestras vísceras, se hallan en los músculos, en las articulaciones y, por ejemplo, los receptores que están en nuestro sistema digestivo están más relacionados con la conducta emocional, el famoso sentir mariposas en la panza, el que te duele la panza de nervios, está todo regulado por receptores que tenemos internos. Y los que están, por ejemplo, en las musculaturas y articulaciones están más vinculados a la función motriz, a la postura, a la orientación espacial. Estos son aspectos básicos y esenciales de la sensación como proceso neurofisiológico. En las sensaciones vamos a ver y vamos a entender que hay un componente físico, al que le vamos a llamar estímulo, y un componente fisiológico, que es justamente el receptor, las neuronas sensoriales o sensitivas, y el centro del procesamiento de esa información que va a ingresar a nuestro sistema nervioso. Entonces, colores, sonidos, olores, sabores y texturas son construcciones mentalmente formadas en el cerebro por el procesamiento sensorial. Esto es el punto de partida del aprendizaje porque las vamos a comparar y asociar con las experiencias sensoriales ya vividas. Las interpretamos y les vamos a dar así un significado. Ahora estas sensaciones se convierten ya en percepción cuando hablamos de este procesamiento. Bien, la percepción, así como dijimos recién que la sensación tiene un componente físico que es el estímulo y un componente fisiológico que es el receptor, las neuronas involucradas, etcétera, etcétera, la percepción ya es el proceso mental que se construye a través de la interpretación y asociación de los datos aportados o ingresados por las sensaciones. No son registros directos del entorno, eso es la sensación. La sensación es esa información física que aporta el estímulo y que es recibida por un receptor. En el caso de la percepción, ya entra en juego un funcionamiento interno que tiene que ver con el procesamiento. El sistema nervioso solamente va a extraer parte de la información, por ejemplo, de un estímulo y desecha el resto. Esto es el famoso cuando hacemos foco en algo, ¿no? Y luego el sistema nervioso podrá interpretar, por ejemplo, esa información seleccionada en un contexto determinado de la experiencia e incluso contrastarlo con otra información almacenada en la memoria. Por ejemplo, si en este momento nosotros tuviéramos que cerrar los ojos y dar cuenta de cuáles son los objetos que nos rodean, ahí entra en juego la percepción, porque cada uno de nosotros va a describir de manera diferente quizás un mismo lugar, porque cada uno va a tener una propia experiencia
en ese entorno que hace que se fijen cierta información y otra no. Es por eso que la percepción se relaciona más bien con nuestros pensamientos, y van a intervenir no solamente los órganos de los sentidos, sino muchos receptores y sobre todo nuestras experiencias anteriores guardadas en la memoria. Esto permite interpretar y estructurar la información a fin de obtener información más precisa. Vemos que ya la percepción es el proceso mental fruto y no sucede una sin la otra, ¿se entiende? Hablar de senso-percepción, como ya hemos visto, supone no solamente entender a qué nos referimos con sensación y a qué nos referimos con percepción, que vimos en las diapositivas previas. Bien, ahora vamos a ver un poco la comparación y la relación entre ambos, porque cuando hablamos de procesos sensoriales estamos hablando de ambos. Es decir, los procesos sensoriales o sensoperceptivos involucran tanto a la sensación como a la percepción. Son la materia prima sin la cual no puede ocurrir justamente el proceso sensorial o sensoperceptivo. Bien, ahora como vimos, las diferencias son claras y notorias. ¿Por qué? La sensación nos hace referencia justamente a ese mundo, a esa multiplicidad de datos, de información sensorial. Estamos hablando ya del fenómeno físico, fisiológico, que gracias a los receptores podemos incorporar en nuestro organismo. Y esa incorporación de esos datos sensoriales, de esa información sensorial, de esos estímulos, ocurre de un modo inconsciente y va a implicar siempre un procesamiento en los sistemas sensoriales, que los consideramos un proceso neurofisiológico. ¿Por qué? Porque intervienen las terminaciones nerviosas, intervienen las neuronas, intervienen las áreas del encéfalo correspondientes a cada tipo de estímulo sensorial. Bien, y por su lado la percepción nos va a representar ese universo más bien de objetos y personas, y la dimensión siempre va a ser consciente y va a implicar y se va a experimentar lo que es más bien un proceso psicológico. Habíamos visto en las diferencias básicas entre sensación y percepción que la percepción incluye y supone a la sensación, pero además lo que posibilita es una nueva dimensión de la sensación, ya que se producen asociaciones, se produce un entendimiento, se produce una conciencia de lo que se siente. No obstante, sensación y percepción van a interactuar mutuamente dentro de estos procesos que llamamos sensoriales, y van a permitir justamente no solo la percepción de ese mundo de sensaciones, de ese mundo de estímulos, de ese mundo de información que nos ingresa por nuestros canales y receptores, sino también la conciencia de las cosas. Y tanto la percepción como la conciencia de lo que se percibe se da gracias a la corteza cerebral, que es justamente la zona del encéfalo donde se va a producir justamente la interpretación y este análisis propio del fenómeno perceptivo, y es lo que va a posibilitar justamente darle un sentido, un significado a la sensación. Justamente eso es la percepción, es la sensación interpretada, es la posibilidad de pensar la sensación, de darle un sentido, un significado. A partir de la reflexión anterior, vamos a entender el sistema sensoperceptivo o el proceso sensoperceptivo como
como un proceso, como un continuo en sí, donde no va a tener tanto sentido ya separar la sensación y la percepción en términos absolutos, porque entendemos que acontecen y suceden en el sujeto humano de un modo integrado. Es por eso que acá lo que quizás estamos viendo es básicamente la misma diferencia, pero en relación más que a procesos, a fases. Es por eso que podemos establecer dos fases de este funcionamiento. Uno, la recepción de los estímulos, que lo hacemos gracias a los órganos de los sentidos o a las terminaciones o a esos receptores internos o externos. Esto justamente se referiría a lo que entendemos por sensación, es la recepción del estímulo, de esa información. Y en segundo lugar, el análisis de esas sensaciones por los procesos mentales. Acá ya estamos hablando de lo que sucede gracias a la percepción, ¿no? Y esto va a dar lugar a analizar los siguientes dispositivos de aprendizaje. Estos dos momentos o dos fases se van a dar siempre simultáneamente y son inseparables. En un sujeto humano con un sistema neurobiológico desarrollado y en condiciones sociales, afectivas y evolutivas óptimas, esto se da simultánea e inseparablemente. Ya explicamos que, y ya venimos viendo que la información, los estímulos sensoriales, nos ingresan por los sentidos, ¿no? Ya sean externos o internos, esos receptores, esas terminaciones nerviosas especializadas justamente en detectar esa información. Pero bueno, evidentemente difieren unos de otros, difieren las formas, pero acá lo que vamos a proponer es entender qué tienen en común todos estos sentidos o estas formas de organizar esta información sensorial. Y lo que tienen en común todos los sentidos son 3 puntos. El primero es que, sea el que sea, el estímulo físico va a estar dado siempre por algún tipo de energía. O sea, esa información, esa señal, ese estímulo del que hablamos, se presenta y llega a ese receptor sensorial en forma de energía. Esta energía puede ser lumínica, química, mecánica, térmica, etc. Enseguida vamos a ver un poco más en detalle por cada tipo de sentido el tipo de estímulo físico o energía. En segundo lugar, el segundo punto en común que tienen estos organizadores de las sensaciones o de recibirlas es que ese estímulo se va a traducir en energía electroquímica. O sea, va a llegar en forma de energía lumínica, química, mecánica, térmica, etc. Pero gracias al funcionamiento nervioso, neuronal, se va a traducir, se va a transformar en energía electroquímica. La energía electroquímica es justamente el lenguaje que tienen las neuronas y la forma de comunicarse. Es la forma de traducir el mensaje en un formato, digámoslo así, que las neuronas y el sistema nervioso lo van a poder transportar y enviar a grandes velocidades. Esos son los llamados impulsos nerviosos. El tercer punto en común en la recepción sensorial es justamente la respuesta al mensaje. Todo esto lo que va a generar justamente es o lo que busca siempre el ingreso de un impulso, de una señal, de un estímulo sensorial, es justamente la generación de una respuesta. Que va a estar dada por la representación interna de las sensaciones o por la percepción. Ya sea, como lo llamamos en otro momento, somático o autónomo, ya sea una cuestión de reacción refleja o automática o de funcionamiento interno, como pasa con los órganos, o sea de una respuesta donde ya intervengan procesos más superiores, como pasa gracias a la percepción, en la cual se interpreta, por ejemplo,
siento frío, me doy cuenta, pienso y la respuesta que genero es ponerme una campera, abrigarme, ¿no? Eso es gracias a los procesos mentales que intervienen fruto de la sensopercepción, que es interpretada. Cada sentido no funciona de forma aislada, siempre van a interactuar entre ellos y de esa forma justamente se enriquecen las percepciones. Hemos visto más de una vez que, por ejemplo, incluso el fenómeno musical no es solamente siempre musical, sino que va tocando otras fibras sensoriales y va haciendo de la experiencia, que si bien se plantea como musical o sonora, empieza a abarcar otras dimensiones del mundo sensoperceptivo. En una experiencia se integra la información captada por diferentes sentidos, ¿no? Y se discrimina la información correspondiente a cada uno. Estas las podemos identificar individualmente, pero forman un todo en nuestras percepciones. Nuestro sistema perceptivo, somos nosotros intelectualmente quienes por ahí quizás hacemos esas divisiones como para entenderlo y estudiarlo y comprenderlo. Pero la percepción lo que hace es integrar justamente esa multiplicidad de aspectos sensoriales y perceptivos o perceptibles. Como ya dijimos, el estímulo siempre está dado por algún tipo de energía, ¿no? La función justamente de los receptores que venimos nombrando es ser transductores. Cuando hablamos de transductores estamos hablando justamente de los receptores en esta función de justamente transformar, traducir esa energía recibida del medio, ya sea interno o externo, y transformarla en un estímulo nervioso, que como ya dijimos es en el lenguaje de la energía electroquímica. Bien. Los órganos de los sentidos son sensibles, están diseñados biológica y genéticamente para ser sensibles a un determinado tipo de energía. Por ejemplo, los oídos están preparados y responden al sonido, que es energía mecánica, justamente las ondas sonoras. Los ojos a la luz, que es energía lumínica o electromagnética. El olfato y el gusto a las moléculas químicas. Estamos hablando de energía química, que se van a transformar todos en energía electroquímica, que es la que va a poder viajar y comunicar a grandes velocidades dentro del sistema nervioso central y periférico. Bien, ahí en la izquierda tenemos una tabla de los tipos de estímulos ambientales y el tipo de energía correspondiente. Ya sea que se presente el estímulo, que sea luz, que sea radiación infrarroja, que sea radiación térmica, como el calor o el frío, electricidad o magnetismo, siempre estamos hablando de un tipo de energía térmica y electromagnética. Así como el sonido, la ecolocalización, el tacto, la vibración, la presión, la gravedad, la inercia, tienen que ver y son formas de energía mecánica y de fuerza. Y cuando hablamos de por ahí de estímulos del gusto, del olfato, feromonas o de humedad, estamos hablando ya de estímulos químicos. Tenemos esta clasificación básica en 3 tipos de energía, que es la que van a recibir nuestros medios, nuestros sentidos, nuestros receptores transductores. Este proceso de transducción consta de 2 etapas. La transducción como tal, que es la transformación de la energía del estímulo en una despolarización o hiperpolarización de la membrana de la célula receptora. Vendría a ser, simplificándolo, porque acá entra toda una cuestión muy compleja que tiene que ver con los iones, con las cargas positivas, negativas, con los átomos, moléculas y demás. Lo que pasa microscópicamente, que no vamos a tratar de meternos en eso, pero digamos, la traducción de la primera parte tiene que ver justamente con esa modificación que se produce en la capa de la membrana de esa célula receptora para que realmente pueda captarse, pueda incorporarse, pueda ingresar esa señal
esa señal del estímulo. Y en segundo lugar, sí, lo que se produce es la codificación nerviosa, de este cambio de energía, de un tipo de energía a una energía que es necesaria para poder viajar internamente en el cuerpo. Esto va a desencadenar lo que se le llama justamente el potencial de acción, que es justamente la evocación a un tipo de respuesta. Y acá viene el famoso que hemos escuchado muchas veces, tanto por el condicionamiento o por otros, el estímulo-respuesta, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más detalladamente a lo largo de este capítulo. Por último, nos vamos a preguntar de qué forma se van a organizar justamente todos estos fenómenos sensoperceptivos. Ya habíamos dicho y repetimos que la percepción es justamente ese proceso por el cual se van a estructurar, asociar y codificar todas esas sensaciones que el organismo recibe, dotándolas de algún tipo de sentido o significado. Bien, la forma de organización abarca tres aspectos diferentes. Aspectos fisiológicos, si vamos a hablar de percepciones, aspectos fisiológicos que tienen que ver justamente con el tipo de receptores, la calidad de los receptores, las áreas cerebrales de la corteza involucrada, la edad del organismo, la salud, el estado de equilibrio u homeostasis que tiene ese organismo, etc. Vendrían a ser, diciéndolo más simple, los actores intervinientes en este proceso, los protagonistas. En segundo lugar, hablamos de aspectos neurobiológicos. Y acá nos referimos justamente a la memoria, las experiencias pasadas, la motivación, la atención. Es decir, nos referimos al resto de los dispositivos. Así como está la sensopercepción, vamos a ver el resto de los dispositivos de aprendizaje que son justamente considerados respecto a la percepción aspectos neurobiológicos. Y por último, los aspectos mecánicos, que se refieren a la distancia, a la intensidad del estímulo, a las condiciones físicas del medio, etc. Es decir, más al contexto físico. Entonces tenemos aspectos fisiológicos, neurobiológicos y mecánicos. Bien, llegamos al segundo dispositivo, ya vimos la sensopercepción, ahora vamos a ver la motivación. Y bueno, la motivación es un tema complejo, amplio, en la docencia, en la educación muchas veces decimos o queremos o intentamos hacer de todo para motivar a los alumnos, y a veces pasa que igualmente no se interesan por la materia. En realidad sabemos que uno como docente no puede motivar al alumno, ya que la motivación es un estado personal, interno, justamente de excitabilidad que va a permitir iniciar un aprendizaje. La motivación en los seres humanos se puede referir justamente a ese querer aprender. Pero, por ejemplo, un niño en estado de desnutrición va a tener dificultades para estar motivado, ya que no va a tener los nutrientes que le van a permitir, por ejemplo, mantener o engrosar la vaina de mielina y sus neurotransmisores que necesita para aprender. Tampoco va a tener, por ejemplo, suficiente cantidad de glucosa, que es la fuente, el alimento de energía, que le va a permitir justamente el buen funcionamiento en lo que es la generación, conducción y transmisión de los impulsos nerviosos. Porque esa actividad neuronal y nerviosa a través del cuerpo se da gracias a un combustible, que es la glucosa, y glucosa de buena calidad. Como consecuencia, entonces, un niño en esas condiciones no va a poder realizar las conexiones neuronales o sinapsis para aprender, como por ejemplo a leer o aprender un tema. Y también, por ejemplo, por otro lado, sin ir a la nutrición o desnutrición, si un niño tiene problemas familiares,
afectivos o emocionales, es muy probable que no esté motivado para aprender. Y a nosotros los adultos nos pasa lo mismo. Punto aparte, analizar, por ejemplo, las situaciones de estrés por un estado de confinamiento, por ejemplo, como para traer un ejemplo más contemporáneo. Bien, todo esto lo que nos sitúa es en este tema nuevo que tiene que ver con la motivación, que desde el punto de vista neurológico es justamente ese estado de excitabilidad que recién mencionamos, necesaria y óptima, que justamente se produce en la corteza cerebral y que también va a depender de la acción de ciertos neurotransmisores. Es un estado justamente interno, por eso decíamos que uno no puede motivar técnicamente y científicamente como tal, pero vamos a ver qué importancia sí tiene el otro, en ese estado que es interno y que puede explicar justamente la variabilidad, la multiplicidad de posibles respuestas en la conducta en relación a un evento interno o externo, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que la motivación depende de muchos factores, es un tema muy amplio y complejo, tanto depende de ese funcionamiento interno, como pusimos el ejemplo del niño malnutrido, pero a la vez también depende del incentivo de los demás, de los otros y de la propia historia personal. Entonces vemos que acá está íntimamente relacionado con muchos otros dispositivos, con toda una cuestión perceptiva también de las propias experiencias respecto al entorno o al fenómeno o al planteo que se da que genera o no motivación. El aspecto funcional es algo que siempre vamos a encarar de entrada. O sea, nos preguntamos, bueno, a ver, ¿para qué sirve la motivación? Porque así como vimos, la sensopercepción es muy útil justamente para vincularnos con el entorno, con el medio, para aprender, para justamente nutrirnos de todo lo que el entorno natural, social, etcétera, nos puede brindar. Son las puertas de entrada a esa información. Bien, la motivación, que ya es un proceso más bien interno. ¿Cuál es la función? ¿Cuáles son las funciones? Y podemos señalar básicamente 4. La primera es que justamente lo que va a hacer es guiar el comportamiento hacia objetivos específicos. Cuando uno quiere lograr algo, cuando uno se decide, el fin o la meta que se propone, justamente lo que entra en juego es la motivación. La elección de un motivo depende de la intensidad del mismo, de lo atractivo que pueda resultar o no para nosotros. Por ejemplo, de la probabilidad de éxito que tengamos y de la estimación de esfuerzo necesaria. Digamos, en todo ese plan de acción hacia un objetivo, hacia una meta, justamente entra en juego y tiene su papel la motivación. Por ejemplo, un motivo en la vida de cada uno de ustedes, así como el motivo de esa persona es torturar con la moto. Bueno, por ejemplo, un motivo en la vida de ustedes es quizás recibirse de profesores y profesoras de música. Y por ejemplo, una meta próxima va a ser aprobar, por ejemplo, el parcial que se viene ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, justamente hay una motivación que está sumamente ligada a ideas, a ideales, a proyectos a mediano y largo plazo que se van ordenando. En el medio está justamente la motivación de querer no solo recibirse, sino de aprobar el parcial y la materia para poder recibirse de profes de música en el mediano plazo. Bien. Una segunda función muy importante es que la motivación va a aumentar el estado de alerta y es la que da energía, la que motoriza a la persona para actuar. Bien. Por ejemplo, frente al ejemplo que pusimos recién, se cambian las horas del sueño, uno se concentra más en lo que lee, trata de organizar diferente el día para que le rinda mejor. Uno trata de integrar los conceptos que hemos visto en los anteriores, por ejemplo, apuntes, y de esa forma va sacando energía
que a veces parece que no está, pero para poder seguir adelante, para poder integrar, para poder relacionar, para poder asociar, para poder avanzar. Bien, entonces acá entendemos como segunda función principal esa especie de aumento del estado de alerta y de la generación de energías necesarias para llevar adelante ese plan de acción. La tercera función va a tener ya que ver con la organización de la conducta en función de las metas. No solamente es tener un objetivo y una meta, generar esa activación o estado de alerta y energía, vamos a necesitar sí una organización de todas nuestras acciones para que realmente consigamos y podamos satisfacer ese propósito. O sea que necesitamos un dinamismo conductual relacionado con las actividades que vamos a llevar a cabo para justamente satisfacer el motivo y lograr la meta. Es decir, por ejemplo, si queremos hacer algo y quizás tenemos que dejar de hacer otras cosas, quizás tenemos que cambiar rutinas, o tenemos que organizar qué estudiar primero, qué después, qué estudiar cada día al fin de conseguir la meta. Esto es muy importante y es clave tenerlo en cuenta. Clave es algo que siempre hacemos mucha referencia en segundo año cuando a veces hay contenidos de primero que no están y decimos, bueno, a ver, es clave en esta organización y es parte de la motivación que si yo quiero lograr algo necesito quizás algo previo y tengo que prestarle atención a esa necesidad porque es lo que me va a ayudar a conquistar y a conseguir la meta que me propongo. Bien, esa es la organización de la conducta. Y en cuarto lugar, lo que va a hacer también es controlar la acción realizada y analizar el resultado conseguido con las distintas acciones o conductas que hemos efectuado. O sea, lo que se hace es una especie de retroalimentación o evaluación constante. Vamos a constatar si mediante las conductas que vamos realizando se van consiguiendo o satisfaciendo los motivos elegidos. Si se consigue la meta o si fracasa. Si se produce una reflexión sobre la acción realizada y sus resultados, si hace falta corregir o rectificar o modificar algo a fin de utilizar mejor a futuro las conductas y las acciones elegidas para justamente conseguir lo que nos proponemos. Son muy importantes estos aspectos, estas funciones de la motivación y ayudan a entender mucho más cuestiones que son muy propias y cotidianas de nuestro propio funcionamiento, por ejemplo. La motivación es importantísima porque está detrás de toda conducta. Toda conducta tiene una base motivacional, ¿no? Ahora bien, ¿en qué se diferencian las conductas respecto de la motivación? O sea, podemos decir que las conductas siempre son motivadas, pero pueden ser reguladoras o no reguladoras. ¿Qué entendemos por conductas reguladoras? Conductas reguladoras, aquellas que están controladas por mecanismos autorreguladores u homeostáticos que nombramos hace ratito. ¿Qué es lo que permiten? Es preservar ciertas funciones corporales más o menos constantes, equilibradas. Cuando se rompe esa especie de equilibrio, va a surgir justamente en el cuerpo una especie de desequilibrio, de desbalance o necesidad que se mantiene hasta que nuestro organismo, a través de algún gasto de energía, va a restablecer ese equilibrio u homeostasis. Esta necesidad desencadena una motivación que va a llevar a la persona a actuar o sea, a hacer algo para que vuelva el equilibrio, para que vuelva el estado de reposo, de calma. Entonces vamos a reconocer en estas conductas reguladas o reguladoras 3 etapas. En primer lugar, la aparición de un desbalance o desequilibrio. En segundo, el comienzo de la motivación. Y en el tercero, la disminución o satisfacción de la necesidad. Por ejemplo, la temperatura que tenemos nosotros corporalmente es de aproximadamente 37 grados, ¿no? Esa regulación la produce justamente el hipotálamo.
pequeñas variaciones de ella van a generar cambios con el fin de volver siempre al punto de equilibrio. El punto de equilibrio va a ser siempre 37 grados. Esto está marcado biológicamente. Estas variaciones pueden ser involuntarias, por ejemplo, como un escalofrío o no sé, puede haber diferentes situaciones que son las que van modificando esas variaciones en la temperatura. Por eso uno se mete en la cama, se abriga, se acerca a la estufa. Pero esa regulación está dada y realizada por nuestro organismo de modo autónomo. Esos tipos de equilibrios corporales internos los llamamos justamente homeostasis. Algunos son más naturales, otros son más viciados, pero todos son estados de equilibrio. Por ejemplo, si yo fumo y fumo mucho, mi cuerpo va a generar un estado de homeostasis con el cigarrillo, con el humo, con la nicotina y con los efectos químicos que me produce el fumar. Si yo dejo abruptamente de fumar la cantidad que vengo fumando, mi cuerpo va a empezar a generar un desequilibrio que me pide fumar. Y esto pasa con todas las adicciones, por ejemplo. Acá vemos cómo funciona justamente la homeostasis o estado de equilibrio interno que se produce en el cuerpo. Por eso no es tan simple quizás modificar ese tipo de hábitos. Bien, a esto nos referimos con las conductas reguladoras o reguladas. Con las no reguladas o no reguladoras, nos referimos a las que no están controladas justamente por ese tipo de mecanismos internos. Por lo tanto, se van a referir a una gran variedad, infinita variedad de conductas que va desde las relaciones sexuales, la educación de los hijos, la vida laboral, las decisiones vitales, etc. En algunas de esas va a intervenir el hipotálamo, por ejemplo, en las relaciones sexuales, pero en la mayoría está implicada más bien la corteza cerebral, especialmente los lóbulos frontales. Un ejemplo claro es cuando, por ejemplo, discutimos con un familiar o con la pareja de algún tema sobre el cual sabemos que no tenemos razón o estamos equivocados y luego nos arrepentimos. Eso va a generar en nosotros una especie de sensación de malestar, de que deseamos reparar la situación. Hablamos por teléfono, nos encontramos para conversar y nos sentimos mejor. Fíjense que también se tiende a buscar un estado de equilibrio, pero ya depende de otros mecanismos que no son justamente una homeostasis interna química, sino una especie son decisiones más conscientes, más voluntarias, donde intervienen los afectos, donde intervienen los intereses, etc. Pero donde está jugándose también, evidentemente, la motivación. La motivación siempre va a estar en la base. Bien, la motivación, como ya dijimos antes, en los sujetos humanos es un poco más compleja. Si la tomamos como dispositivo básico de aprendizaje, tiene la esencial función de orientar la conducta hacia una meta. Eso es básico. Y de ese modo incrementar el alerta necesaria y la energía, proporcionar la energía al individuo y organizar los componentes necesarios de la conducta en una secuencia evidentemente coherente para alcanzar esa meta. En la mayoría de los animales estas funciones de motivación están principalmente gobernadas por la homeostasis, ¿no? Por el equilibrio de modo automático, podríamos decir, de modo instintivo. Pero en animales más complejos y propiamente en el sujeto humano, las necesidades se complejizan, las variedades de necesidades se complejizan por el mismo hecho social y humano y cultural, y por ende se complejizan las posibilidades y variedades de respuestas. En el humano las motivaciones responden a necesidades homeostáticas también, pero también a los deseos afectivos y en simultáneo permiten la formación de aprendizajes. O sea, fíjese
Fíjense en todo lo que participa este dispositivo tan elemental como es la motivación. Puede describirse entonces como una red de neuronas donde estructuras del sistema límbico, que está relacionado y vinculado a los afectos, entre otras cosas, funcionarán en coordinación con las direcciones de la corteza frontal. Y bueno, también tiene sus aspectos fisiológicos, ¿no? De comportamiento motor y también cognitivos, o sea que es sumamente compleja la motivación y vamos a abordar lo esencial en esta clase. Si tratamos de entender y abordar el proceso neurofisiológico de la atención, vamos a percibir o connotar tres tipos de aspectos que están presentes. Vamos a hablar en primer lugar de las connotaciones fisiológicas de la motivación, que se refieren justamente a esa modificación interna del organismo. Obviamente en esas situaciones donde se detecta la relevancia para el sujeto. El sistema nervioso central se refiere al estado de gran excitabilidad neuronal y a la posibilidad de que de las neuronas de descargar o de enviar algún tipo de impulso nervioso cuando son activadas. O sea, cuando hablamos de connotación fisiológica nos referimos justamente a ese aspecto físico-fisiológico de ese despertar neuronal, de ese estado de alerta, de ese ajuste interno del organismo. Lo primero que sucede es eso en el proceso de la motivación. En segundo lugar, vamos a hablar de las connotaciones comportamentales motoras. Y esto es justamente la preparación para la acción, con la eventual ejecución de la misma. Suceda o no suceda, el despertar previo que hablamos, esa activación, ese estado de excitabilidad, de alerta, que sucede a nivel fisiológico, tiene como misión justamente preparar al organismo y al sujeto para la acción. Cuando el individuo ha decidido que va a llevar a cabo alguna actividad motora, prepara energéticamente el organismo para realizar dicha actividad. El famoso estoy juntando fuerzas para hacer eso que tengo que hacer. Bueno, pasa por ese lado. En tercer lugar, y no menos importante, son las connotaciones cognitivas. Y estos son todos los procesos que lleva a cabo el individuo desde el comienzo, porque al principio se detecta la presencia de algo, de un estímulo o de una situación que hace que decida. La decisión también es un proceso cognitivo, que dicho estímulo es importante o no, o lo puede ignorar, y debe decidir también si tratará de hacer algo al respecto o de evitarlo. Entonces la activación misma que señalábamos a nivel fisiológico, la preparación energética para la acción del segundo componente y este tercero están atravesados y vinculados al análisis del significado que tiene la situación o el estímulo para ese individuo. Esas son las connotaciones cognitivas. Entonces, en resumen, hablamos de que la motivación tiene un aspecto o connotación fisiológica, bien, que se refiere a ese estado de excitabilidad neuronal, ese ajuste interno, una connotación o aspecto comportamental motor, que es justamente la disposición y la preparación para la acción, y una connotación cognitiva o aspectos cognitivos que tiene que ver con todo lo que el sujeto significa, interpreta, decide a nivel cognitivo, desde la situación y el estímulo que desencadena todo este proceso hasta si lo evita, lo ignora o decide activar, accionar, realizar la acción. El mecanismo interno de la motivación es bastante complejo, así que bueno, lo vamos a evitar en detalle
solamente vamos a hacer una referencia muy breve al origen, ¿no? La motivación como dispositivo se va a desarrollar o va a partir o va a tener su principal desarrollo en la zona del mesencéfalo o cerebro medio. Recordemos que esta parte del encéfalo es justamente esa conexión entre el tronco del encéfalo y el cerebro y el cerebelo, zona de nervios craneales y demás. Y tiene como neurotransmisor principal la dopamina. Entonces sí nos vamos a centrar un poco en este neurotransmisor que va a ser muy importante, y nos sirve ya conocerlo porque lo vamos a sentir nombrar en muchos estudios e investigaciones que veremos en adelante. La activación, esto también es importante, la activación que ocasiona un estímulo o una situación, que es justamente lo que puede implicar el inicio de un proceso motivacional, está muy íntimamente relacionado y vinculado con otro dispositivo que es la atención, que vamos a ver a continuación. Pero bueno, antes vamos a ver un poco este neurotransmisor llamado dopamina, ¿no? Que es esencial en los mecanismos que desencadenan justamente la acción, la actividad motora, y participando también en los mecanismos sensorio-motores, motivacionales, de control, etcétera. Tiene una funcionalidad muy grande. Está asociado siempre a emociones positivas y regula el comportamiento de incentivos o de aspectos motivacionales en lo que es la interacción social, incluyendo el apego social y el materno-infantil, que vamos a ver por último en este dispositivo de la motivación. La dopamina, este neurotransmisor tan importante, en el núcleo de accumbens, que es uno de esos subórganos que no entramos tanto en detalle cuando vimos sistema nervioso central, pero bueno, está bueno localizarlo. Ahí en la zona del tronco del encéfalo, ya en el detalle de esos sistemas que componen el encéfalo, cumple una función muy importante, ya que ofrece o provoca posibles respuestas ante la presencia de estímulos, y modula los procesos de motivación. Este núcleo es una especie de interfase entre ciertas estructuras del sistema límbico, que justamente es el que está asociado a los estados emocionales, y el sistema nervioso motor, que es el que está vinculado a al pasaje a la acción. Por eso se le llama quizás este núcleo sistema dopaminérgico. De acá viene el famoso dopar, ¿no? Participa en la coordinación de diferentes etapas de lo que le llamamos comportamiento orientado a una meta. Eso sí está bueno, no vamos a entrar en detalles minuciosos, pero sí está bueno que empecemos a asociar ciertos órganos o subórganos a determinadas funciones, como lo son los dispositivos o como lo son en este caso estos neurotransmisores, que son muy importantes y los vamos a ver siempre. Entonces está bueno asociar la dopamina al núcleo de accumbens, ¿no? Y entender que este núcleo justamente está en este circuito llamado premio-recompensa, ¿no? Porque justamente lo que va a activar y movilizar y posibilitar es todo ese proceso que interviene en lo que sería conseguir una meta, por ejemplo, donde estamos hablando justamente de la motivación como proceso motivacional. Ya dijimos que la dopamina es un neurotransmisor y va a controlar los sistemas encargados de activar los centros responsables de la actividad motora y de los centros de placer.
va a potenciar la atención y la memoria. Si bien se lo conoce muchas veces, se lo asocia como el neurotransmisor del placer y de la felicidad, en realidad la dopamina es el neurotransmisor que anticipa al placer, ya que lo que hace justamente, más que generar el placer, es generar la tensión necesaria que va a facilitar obtener esa recompensa, ¿no? O eso que queremos, eso que deseamos, eso que nos proponemos. Esa liberación de dopamina va a activar otros neurotransmisores que también son muy conocidos, como la noradrenalina y la adrenalina, que justamente lo que hacen es aumentar más la tensión y nos movilizan a realizar determinada acción. El famoso tengo una adrenalina, viste, que quiero salir ya corriendo a hacer esto, ¿no? Esto lo vamos a poder aplicar y lo vamos a seguir leyendo en muchos otros artículos que vamos a ir analizando tanto en sujeto 1 como en sujeto 2. Bien, y hablábamos de comportamiento o de proceso motivacional, de comportamiento orientado a una meta, de que aparecía un estímulo situación que movilizaba y disponía y se activaba todo y el sujeto decidía o ignorar o realizar una acción. Bien, haga una cosa u otra. ¿Qué pasa cuando el sujeto obtiene la recompensa fruto de esa conducta orientada? Que fue orientada gracias al proceso de la motivación. Va a sentir una gran gratificación. Y se presentará una especie de sentimiento positivo, agradable, placentero, gracias también a la producción de otro neurotransmisor llamado serotonina. La serotonina lo que va a favorecer justamente después del estado de tensión que estuvimos detallando en el proceso previo, de activación, de acción, de tensión, gracias a la dopamina y a la noradrenalina y adrenalina, ahora la serotonina, conseguido lo buscado, favorece esta relajación en donde va a ser predominante la serenidad, la quietud, la calma, aumentando el razonamiento y disminuyendo los estados emocionales negativos. La serotonina se segrega, por un lado, desde el mesencéfalo hacia determinadas áreas del sistema límbico. Recordemos el sistema límbico asociado siempre a las emociones y a la memoria. Y por otro lado, desde el mesencéfalo hacia la corteza, lo que significará tomar conciencia de las acciones y hasta las consecuencias del comportamiento realizado, del comportamiento motivado, del trabajo hecho. Bien, vemos que entonces la serotonina es otro neurotransmisor muy importante que está bueno que ya identifiquemos y podamos caracterizar mínimamente. El apego es otro concepto que la neurobiología y la neuropsicología empezó a tratar con gran importancia en su dimensión más positiva siempre, por la implicancia que esto va a tener en el desarrollo del sujeto a lo largo de su vida. ¿Por qué? Definido el apego como la búsqueda de proximidad tanto en una figura vincular tanto de una figura vincular como de un compañero, para que exista es necesario justamente esté en ejercicio ese sistema motivacional integrado, tanto para la interacción entre las bases biológicas que atraen a las personas, como por las posibilidades que brinda justamente vincularse con el medio ambiente. La conducta de apego requiere de un sistema motivacional, entonces, que va a tener sus bases biológicas en el cerebro como vimos anteriormente, ¿no? Consiste entonces también en esa espontánea cercanía, ligazón o interacción que sucede y acontece
entre la mamá o madre o cuidador de la cría o bebé, la cual va a ser protegida y cuidada hasta que realmente tenga independencia y posibilidades de subsistir por sí misma. De este modo, los vínculos afectivos van a satisfacer necesidades que que forman parte, digamos, del desarrollo esencial, tanto biológico como social del niño. Entonces, acá es donde la neuropsicología empieza a prestar atención, analizando los tipos de vínculos que se generan, porque si esa necesidad no es satisfecha, y ya lo vimos analizando a Mónica Sorín y Ana Quiroga, el niño, adolescente, joven o adulto va a sufrir esas consecuencias relacionadas en el plano emocional. Entonces, en toda esta primera etapa es necesario ese apego como forma también de consolidar un circuito que va a estar ligado también a los aprendizajes, ¿no? A la capacidad de aprender. Aprovecho para sumar otro dato que suele escucharse en neuropsicología, que es hablar de apego seguro. Digamos, algunas de las conductas positivas son las posibilidades cognitivas del niño, en lo que analizábamos recién. Existen estudios, investigaciones y evidencias de que los niños con ese apego seguro tienen una mayor capacidad de resolver problemas y de aprender. Eso no significa tampoco de un modo absoluto que los bebés con apego inseguro o con apegos más precarios estén predestinados a ser problemáticos. Es importante destacar que independientemente del nivel de apego, hay un montón de otros sucesos del entorno que también son importantes y relevantes en el aprendizaje y en el comportamiento. Pero bueno, es un tema que las investigaciones han mostrado que influye y que es importante. La habituación es el tercer dispositivo que estamos viendo. Ya vimos sensopercepción, vimos motivación, vemos habituación. Esto quizás nos recuerde a los tipos de aprendizaje que estuvimos viendo, que había uno que era la habituación y sensibilización. Vamos a recordar porque está vinculado. La habituación es el proceso por el medio del cual, gracias a la repetición de ciertos estímulos, que generalmente son lineales, monótonos, se va a generar una diferenciación en esa información que ingresa, considerada relevante de la que no lo es. Esto como proceso. Es decir, que en cierta forma se aprende a ignorar un estímulo o un determinado tipo de estímulo por falta de significado o por falta de relevancia o por una no vinculación con la necesidad del individuo. Es decir, que gracias a la habituación es posible la concentración. Cuando se produce la habituación, las neuronas del cerebro lo que hacen es disminuir sus impulsos nerviosos como respuesta a la repetición de ese estímulo o de ese tipo de estímulo. Ese proceso concluye cuando se suprime por completo la respuesta, ¿no? Cuando ya se deja de generar o reaccionar ante ese estímulo. Es decir, que la habituación se va a referir a esa pérdida de la capacidad que posee el estímulo para producir o generar un estado de alerta. Tras aparecer repetidamente, claro, ¿no? O sea que se deja de activar ese proceso motivacional que generaba la acción que vimos en el punto anterior. Es un fenómeno básico para nuestras interacciones con el medio, es muy importante esto. Por ejemplo, si estamos leyendo un cuento, viendo una película o haciendo determinada actividad, es necesario quizás que nos habituemos a otros estímulos que están presentes también y que llegan a nuestro organismo, como por ejemplo que ladre el perro, o que pase un auto, o que justo hay una música del vecino. Bueno, aunque habemos personas que por ahí
sufrimos esto porque a veces cuando uno tiene cierta hipersensibilidad con algún tipo de sentido, a veces cuesta más habituarse a determinado tipo de estímulo no deseado. Por ejemplo, si estamos ahora prestando atención a esta clase virtual, quizás no estamos prestando o focalizando en otras cuestiones. Eso es gracias a este proceso de habituación, ¿no? Asimismo, las palomas en la plaza pueden convivir con la gente porque ya se habituaron a convivir con los humanos sin que la presencia del humano les signifique un temor, un miedo, ¿no? Un peligro inminente, como podría ser al comienzo. Cosa que no sucedería en lugares donde, no sé, matan a las palomas y las palomas evidentemente identifican el riesgo. Imagínense que si no hubiese habituación, estaríamos todo el tiempo en estado de alerta respondiendo de forma ilimitada a todos los estímulos sin posibilidad de poder concentrarnos selectivamente en nada. Entonces es importantísima la habituación y se complementa directamente con el proceso de activación, motivación al que vimos recién y con lo que veremos a continuación, que es justamente el dispositivo de la atención. La habituación entonces se considera un mecanismo, un dispositivo básico en el aprendizaje. Para que se produzca la habituación va a ser necesario entonces que el estímulo que llega no tenga un vínculo emocional o un interés. En la habituación el efecto difuso del estímulo en el cerebro desaparece gradualmente. Entonces se deja de generar una reacción a ese estímulo. De esto podemos encontrar miles de ejemplos en nuestra vida cotidiana, en nuestro funcionamiento cotidiano. Y nos vamos a preguntar, como en todos los dispositivos, del modo más simple posible, tratar de entender cómo ocurre básicamente este proceso, este dispositivo de habituación tan importante para los aprendizajes. Y así como asociamos a la motivación quizás con el mesencéfalo, con el núcleo de accumbens, con la generación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. En este caso vamos a hablar de que los protagonistas quizás a nivel cerebral, en el proceso de habituación quizás son el hipocampo y algunos ganglios basales. Son justamente las figuras esenciales que tienen el rol de participar en esta especie de eliminación de respuestas o a estímulos irrelevantes, ¿no? Van a hacer esa tarea discriminante, capacitando de este modo al individuo para que se pueda comportar de un modo selectivo en lo que es la elaboración de respuestas, ¿no? Consideremos que esto empieza después a ocurrir automáticamente. Imagínense, son mecanismos que empiezan a funcionar de modo autónomo, inconsciente. La habituación consiste entonces que esos potenciales postsinápticos excitadores, esos potenciales de acción que vimos antes, sobre todo en la motivación, y que son justamente de la neurona motora, se van volviendo más pequeños. Lo más probable es que esto sucede porque se va disminuyendo la cantidad de neurotransmisor en ese espacio sináptico, ¿no? Empieza a haber menos circulación, empieza a haber menos actividad, empieza a generar menos reacción. Kandel, que es un investigador, y su equipo compararon la cantidad de neurotransmisor liberado por una neurona sensitiva habituada con la cantidad de otra no habituada y comprobaron que la primera liberaba menor cantidad de neurotransmisor que la segunda. O sea que ante la habituación lo que hay es una reducción en la actividad, en esa actividad electroquímica que justamente explicábamos que se activaba en el proceso de motivación. Bien, justamente la habituación va a ser, digamos, como el reverso. Así como por el proceso motivacional uno puede alertar, activar todo para poder accionar o realizar algo para conseguir determinada meta, determinado fin, conquistar algo, por la habituación justamente lo que podemos hacer es
habituar o descartar lo no importante para que eso pueda suceder. Si no, no podríamos concentrarnos absolutamente en nada. Bien, y si mediante la habituación estábamos explicando ese descarte de lo no relevante, no importante, no significativo, eso decae como consecuencia en que justamente eso se corresponde con la necesidad de focalizar en otras cosas, ¿no? Justamente en lo que empieza a tomar protagonismo el siguiente dispositivo, que es la atención. Muchas veces cuando estamos, por ejemplo, en una reunión de amigos, en una clase, conversamos con alguno de nuestros amigos o de las personas presentes, a pesar del ruido quizás que producen las voces del resto. De ese modo ignoramos lo que dicen los demás y escuchamos a ese. Tal vez captamos algún fragmento de lo que dice el resto, ¿no? Y quizás por ahí si escuchamos que alguien nos nombra o alguna palabra de nuestro interés, alguien dijo esto que a mí me interesa, dirigimos rápidamente la mirada, la atención a ese estímulo, a esa persona y centramos ahí toda nuestra atención. Ver o escuchar, atender y percibir no son procesos sinónimos. Es justamente por eso que atender o prestar atención consiste justamente en focalizar selectivamente nuestra conciencia y de ese modo hacemos ese filtro y desechamos información no deseada. Como una especie de proceso que puede manifestarse a través de diversos mecanismos neuronales, regulando la información de este modo sensorial que va a llegar a nuestro cerebro. Vamos a regularla e interactuar para resolver digamos, esa especie de competencia entre estímulos, entre importante y no importante. Procesarlos en paralelo, dar las respuestas necesarias en el tiempo adecuado y controlar la conducta son justamente procesos que suceden y acontecen gracias a la atención. Entonces, si tenemos que ya caracterizar a la atención, es un dispositivo cuya función va a ser seleccionar entre una gran cantidad de estímulos sensoriales que nos llegan todo el tiempo y de una manera continua a nuestro sistema nervioso, los que son útiles y necesarios o pertinentes para producir un determinado comportamiento motor o mental. Bien. Digo motor o mental porque no siempre es una acción física, a veces es un pensamiento, a veces es una reflexión, a veces es una pregunta que desencadena una respuesta, un proceso verbal, etc. De este modo vemos cómo se conecta la atención con los dispositivos anteriores. Bien, si tuviéramos que pensar en una primer clasificación de tipos de atención, podríamos hablar inicialmente de dos clases de atención. Por un lado está la llamada atención fásica o involuntaria. ¿Cuál es esta? Es esa atención que se produce de modo brusco y es breve en su reacción y está ligada casi al reflejo de orientación y de estimulación rápida, es lo que te despabila, lo que te llama, ¿no? Es el despertador, digamos, es la alarma, es el timbre, es el grito, es el bocinazo. Este tipo de atención se refiere justamente a la atracción que produce sobre nuestro organismo un estímulo biológicamente significativo que se observa desde los primeros meses de vida del bebé. El bebé al principio todo le llama la atención, todo sonido, todo ruido va a ser siempre un foco de atención fásica o involuntaria. Por otro lado, hablamos de una atención tónica o voluntaria, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de un proceso mucho más complejo. ¿Por qué? Porque va a implicar sostener y mantener esa receptividad sostenida y adecuada a uno o más canales sensoriales, ¿no? Conduce también a inhibir las respuestas a estímulos irrelevantes. Es cuando uno intencionalmente necesita sostener la atención en determinado estímulo o situación. ¿Se entiende? Ambos tipos de atención se retroalimentan y funcionan de modo conjunto.
Por ejemplo, nosotros en el aula a veces levantamos la voz o pegamos un grito que sería una forma de generar atención fásica o involuntaria cuando hay mucho desorden. Y eso permite justamente que los chicos nos miren nuevamente y presten voluntariamente atención a una consigna que, por ejemplo, le vamos a estar dando. Fíjense cómo trabajan juntas ambos tipos de atención. Los aspectos que definen entonces a la atención van a ser la orientación, la exploración y la concentración o vigilancia. Son aspectos que se vinculan con este proceso atencional. Bien, el individuo es constantemente estimulado, incluso durante el estado de vigilia o de reposo, por un sinnúmero de señales sensoriales que provienen siempre del entorno, del exterior o incluso del interior del organismo. Sin embargo, esta gran cantidad de información que llega y que entra excede la capacidad de nuestro sistema nervioso para procesarla en paralelo todo el tiempo y toda junta. Por lo que se hace necesario justamente existe un mecanismo neuronal que regule y focalice seleccionando y organizando lo que uno percibe como importante, como necesario. Y este mecanismo justamente es la atención, que va a trabajar con una profunda conexión con el proceso motivacional y con la habituación. Además de la percepción que estamos hablando. Esta capacidad se va a desarrollar desde la infancia y hasta la adultez inclusive. Y no se circunscribe solamente a regular esta entrada de información o aspectos sensoriales, sino también es responsable del procesamiento de esas percepciones, ¿no? De esa información, de darle un sentido. Si tenemos que empezar a atender a los aspectos biológicos de este proceso, la atención va a estar integrada por componentes perceptivos, motores y límbicos o motivacionales. Por lo cual la neuroanatomía, digamos, o neurofisiología de la atención se van a centrar en lo que se le llama SARA, que es el sistema reticular activador. Cuando escuchemos hablar de SARA, estamos hablando de las zonas cerebrales vinculadas al funcionamiento de la atención. Este SARA se encuentra justamente en lo que es la formación reticular. También junto a este SARA está vinculado en el funcionamiento de la atención el tálamo, el sistema límbico, el núcleo de accumbens, el lóbulo parietal posterior y la corteza prefrontal. O sea que vemos que la base neurobiológica y neurofisiológica, neuroanatómica de la atención es amplia. Es una gran red neuronal entrelazada entre estructuras subcorticales y corticales. O sea que es sumamente complejo. No vamos a entrar en detalle, pero está bueno, como dijimos en los anteriores, asociar cuáles son los órganos o subórganos del encéfalo más comprometidos en el funcionamiento de este dispositivo. Y en la atención estamos hablando de este sistema reticular activador, de este SARA, del tálamo, del sistema límbico y de lóbulo parietal posterior y corteza prefrontal. Nos preguntamos cómo ocurre, cómo es posible que acontezca este proceso de la atención. El SARA, este sistema reticular, está implicado en la atención selectiva y aunque también responde a estimulación no selectiva, lo que permite justamente filtrar la información importante, ¿bien?, de la que no lo es. O sea que el SARA también interviene en los mecanismos de habituación. Ya dijimos que la habituación está muy ligada a la atención. Si se descarta algo es porque algo se focaliza.
Por ejemplo, los papás que tienen bebés, Sara interviene cuando los papás se despiertan ante el llanto del bebé, y capaz que viven cerca, no sé, de una avenida o de los bomberos y no se despiertan con la bocina de los bomberos o con el sonido del tren o con el sonido no sé, de los autos que pasan. ¿Se entiende? Hay una selección justamente que permite que esto ocurra. La corteza prefrontal, como nombramos en la diapositiva anterior, participa en el control voluntario, es decir, tónico de la atención, y facilita que la atención involuntaria o fásica de los niños se vaya transformando progresivamente en lo que necesitan todos los papás y mamás en las familias y maestros y maestras, que es la atención más controlada y voluntaria. Es todo un proceso y lleva su tiempo. Entonces, es importante también destacar que existe una especie de lateralización de la atención. ¿Por qué hablamos de lateralización de la atención? Porque si vamos a analizarlo en función de los hemisferios, así como el hemisferio izquierdo atiende a los procesos más bien conscientes, racionales, que requieren la conducta atencional justamente y de focalizar, estamos hablando de atención tónica, el hemisferio derecho atiende los comportamientos más inconscientes y automáticos, es decir, a la atención fásica. O sea que la atención va a tener su correlato en el tipo de conductas voluntarias o involuntarias, conscientes e inconscientes, también respecto a los hemisferios. Si tenemos que resumir, vamos a explicar la atención como este dispositivo o función cerebral regulada por tres sistemas, podemos decirlo así, que están entrelazados, interconectados. A, un sistema de alerta responsable del tono atencional, dependiente del SARE y de sus conexiones. B, un sistema de atención perceptiva que nos va a permitir justamente seleccionar la información importante, prioritaria. Y C, un sistema de atención supervisora, ¿no?, que regula la dirección y el objetivo de esta atención, que va a ser justamente deliberada, voluntaria, consciente. Bien, por último tenemos el quinto dispositivo de aprendizaje, que es la memoria, que justamente corona y es necesario también para que el resto también funcione, va a hacer falta la memoria. Sabemos y entendemos que básicamente la memoria es la capacidad de almacenar, poder recordar y evocar experiencias, estímulos, información, propias o ajenas, ¿no? En el aprendizaje nosotros vamos a integrar nuestras experiencias nuevas con las ya vividas, las informaciones nuevas con las ya incorporadas, y así poder manipularlas y construir nuevos saberes. La memoria va a ser un dispositivo clave en la construcción de los aprendizajes, pero le vamos a dedicar una clase aparte, evidentemente, porque la memoria es uno de los dispositivos más complejos. Bueno, y acá tenemos una breve conclusión respecto de la importancia de poder reflexionar y abordar estas cuestiones, estos dispositivos de aprendizaje, en esta forma de entender el compromiso que tiene el cuerpo, el organismo, el sistema nervioso en los procesos de aprendizaje, y la importancia de poder
ponerlos en juego, digamos, al momento de planificar nuestras actividades, de encarar la labor docente. Por último, me despido con dos jueguitos o videojuegos, digamos. O sea, el primero es un video donde vemos diferentes experimentos sobre sensopercepción que son muy interesantes. Y el segundo es una dinámica juego que si tienen a alguien o conviven con alguien pueden probar y jugar porque es sumamente divertido. Que tiene que ver justamente con las diferencias de los receptores que tenemos quizás en la espalda a la mano, por ejemplo, y que si te dibujan algo en la espalda, la percepción de lo que te dibujan va a variar mucho más de lo que nos esperamos. Entonces, si tenemos que jugar una especie de teléfono descompuesto, pero dibujándonos en la espalda, pueden surgir cosas bastante interesantes. Así que bueno, espero que lo puedan practicar y disfrutar.